Capítulo 2. Árboles en el sol de la tarde. Primera parte. Chikako llamó por teléfono a la oficina de Kikuchi. ¿Regresarás directamente a casa? Él iba directamente a su casa, pero frunció el ceño. Bueno, ve derecho a casa. Por respeto a tu padre, hoy es el día de su ceremonia del té. Yo, pensando en eso, apenas podía quedarme quieta. Kikuchi no dijo nada. La casa en el jardín. Hola. Estaba limpiando la casita del jardín y de repente quise cocinar algo. ¿De dónde llamas? De tu casa. Estoy en tu casa. Disculpa, debí habértelo dicho. Kikuchi se sentía alarmado. Simplemente no podía quedarme quieta. Pensé que me sentiría mejor si me dejabas limpiar la casita del jardín. Debería haber telefoneado primero, lo sé, pero seguro que tú te habrías negado. Kikuchi no había utilizado la casita del jardín desde la muerte de su padre. En los meses previos a su muerte, su madre había salido de vez en cuando para sentarse en la casita. Sin embargo, no había colocado carbón en el brasero ni había llevado agua caliente con ella. Kikuchi esperaba inquieto su regreso. Lo afligía imaginar lo que ella estaría pensando, sola en la quietud. A veces había querido visitarla de paso, pero al final había mantenido la distancia. Chikako se había ocupado de la casita más que su madre mientras su padre vivía. Su madre rara vez entraba. Desde la muerte de su madre había permanecido cerrada. Una mucama que había estado con la familia desde la época de su padre la aireaba varias veces al año. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el lugar? No importa lo fuerte que frote, no puedo sacar el moho. Su voz era estridente, y cuando estaba limpiando sentí ganas de cocinar. Se me ocurrió esa idea. No tengo todo lo que necesito, pero espero que vengas derecho a casa. ¿No crees que estás siendo un poco impertinente? Estarás solo. ¿Por qué que no traes algunos amigos de la oficina? Poco probable, ninguno de ellos está interesado en el té. Mucho mejor. No esperarán demasiado, los preparativos han sido insuficientes. Todos podemos distendernos. Ni la más mínima probabilidad. Kikuchi lanzó las palabras al teléfono. Una lástima. ¿Qué haremos? ¿Crees que podríamos llamar a con alguien que compartía el pasatiempo con tu padre? Pero no podemos. A esta hora. ¿Llamo a la joven Inamura? Estás bromeando. ¿Por qué no llamarla? Las Inamura están muy interesadas en ti y esta sería la oportunidad para que vieras a la muchacha otra vez, la examinaras bien y hablaras con ella. Yo simplemente la llamaré por teléfono. Si viene, será la señal de que, en lo que a ella respecta, todo está en orden. La idea no me gusta para nada. Kikuchi sintió que el pecho se le oprimía dolorosamente. Y de todas formas, no regresaré a casa. Esa no es la clase de tema que se resuelve por teléfono. Hablaremos de ello más tarde. Bueno, así son las cosas. Ven a casa ya mismo. ¿Cómo son las cosas? ¿De qué hablas? Oh, no te preocupes. Solo estaba siendo impertinente. La maliciosa persistencia le llegó a través del cable del teléfono. Kikuchi pensó en la mancha de nacimiento que le cubría medio pecho. El sonido de su escoba se convirtió en una escoba que le barría los contenidos de la mente y el paño que lustraba la veranda en un paño que le frotaba la mente. La aversión llegó primero. Pero dirigirse a la casa cuando el dueño estaba afuera y hacerse cargo de la cocina era una historia notable. Hubiera sido más fácil perdonarla si se hubiera limitado a limpiar la casita del jardín y hubiera colocado algunas flores en memoria de su padre. Dentro de la aversión que sentía, titiló la imagen de la joven Inamura, una veta de luz. Después de la muerte de su padre, Chikako se había alejado. Tenía intenciones de utilizar a la joven Inamura como una especie de carnada para acercarlo otra vez. ¿Iba a enredarse con ella nuevamente? Como siempre, ella había logrado volverse interesante. Uno sonreía con desconsuelo y las propias defensas caían, aunque su obstinación parecía contener una amenaza. Kikuchi temió que la amenaza tuviera origen en su propia debilidad. Débil y temblando, realmente no podía enojarse con la insistente mujer. ¿Ella había percibido la debilidad y se apresuraba para sacar ventaja? Kikuchi fue a Ginza y entró en un bar pequeño y mugriento. Chikako tenía razón, él debería regresar a casa. Pero la debilidad era una carga pesada de llevar. Era difícil que Chikako pudiera saber que Kikuchi había pasado la noche en la posada de Kamakura, o había visto después a la señora Ota. Le pareció que en la persistencia de Chikako no había nada más
que la acostumbrada desfachatez. Sin embargo, de la manera más natural para ella, estaba promoviendo el galanteo a la joven Inamura. Durante un rato se entretuvo inquieto en el bar. Luego se encaminó hacia la casa. Mientras el tren se acercaba a la estación central de Tokio, observó la avenida bordeada de árboles. Corría de este a oeste, casi en ángulo recto con las vías del ferrocarril. El sol la bañaba desde el oeste y la calle resplandecía como una lámina de metal. Los árboles, con el sol detrás, estaban oscurecidos, casi negros. Las sombras eran frías, las ramas, anchas, las hojas, voluminosas. Unos edificios sólidos de estilo occidental flanqueaban la calle. Cosa extraña, había poca gente. La calle estaba tranquila y vacía a lo largo de todo el camino que llegaba al foso del palacio. Los faros de los coches, brillantes y enceguecedores, también estaban calmos. Mirando desde el tren abarrotado, sintió que la avenida flotaba sola en ese peculiar momento de la tarde, como si un país extranjero la hubiera dejado caer allí. Tuvo la ilusión de que la joven Inamura caminaba en la sombra de los árboles, el pañuelo rosa y sus 1000 grullas blancas bajo el brazo. Podía ver las grullas y el pañuelo con nitidez. Percibió algo fresco y limpio. Se le hinchó el pecho. La muchacha ahora podía estar llegando a su puerta. Pero, ¿qué había tenido Chikako en mente al decirle que llevara amigos y, cuando él se negó, al sugerirle que llamara a la joven Inamura? ¿Había querido desde un principio llamar a la muchacha? Kikuji no lo sabía. Chikako llegó corriendo a la puerta. ¿Estás solo? Kikuji asintió. Es mejor así. Ella está aquí. Chikako tomó su sombrero y el maletín. Te detuviste camino a casa, ya veo. Kikuji se preguntó si su aliento olía a alcohol. ¿En dónde te detuviste? Llamé otra vez a la oficina y me dijeron que te habías marchado. Yo sabía cuánto tiempo te llevaría a llegar a casa. Nada de lo que hagas debería sorprenderme, supongo. Ella no se disculpó por haber venido sin que la invitaran ni por hacerse cargo de la casa. Era evidente que tenía intenciones de acompañarlo a su habitación y de ayudarlo a cambiarse la ropa por el kimono que la mucama había colocado en exhibición. No te molestes, puedo arreglármelas solo. En mangas de camisa, Kikuji se retiró a su habitación. Pero Chikako todavía lo estaba esperando cuando salió. Los solteros son increíbles. Mucho. Pero no es una buena manera de vivir. Realicemos un cambio. Aprendí la lección viendo a mi padre. Ella le lanzó una mirada como un relámpago. Había tomado prestado un delantal de la mucama y tenía las mangas arremangadas. El delantal había pertenecido a la madre de Kikuji. La carne de sus brazos era desproporcionadamente blanca y regordeta, y el músculo dentro del codo era como una cuerda. Muy raro, pensó Kikuji. La carne le había parecido dura y densa. Supongo que la casa del jardín será mejor. Su modo se volvió más práctico. Ahora está en la casa principal. ¿Hay luz allí? No recuerdo haber visto ninguna. Podríamos comer a la luz de las velas. Eso sería más interesante. No para mí. Chikako pareció recordar algo. Cuando hablé por teléfono con la señorita Inamura, me preguntó si yo quería que la madre también viniera. Yo le dije que sería mejor si podían venir ambas, pero había razones por las cuales la madre no podía venir y solo conseguimos a la muchacha. Conseguimos, dices, pero tú lo hiciste todo. ¿No supones que ella pensó que era un poco grosero ser convocada así sin previo aviso? Sin duda, pero aquí está. Ella está aquí. ¿Y eso no anula mi grosería? ¿Por qué debería? Oh, sí. Está aquí y eso significa que, en lo que a ella respecta, las cosas marchan a las 1000 maravillas. A mí, si en el curso de los acontecimientos parezco un poco extraña, me pueden perdonar. Cuando todo esté en orden, ustedes dos pueden reírse de la extraña persona que es Kurimoto. Las conversaciones que van a consolidarse se van a consolidar, más allá de lo que uno haga en el proceso. Esa es mi experiencia. Así, Chikako arrojó luz sobre su comportamiento. Era como si hubiera leído el pensamiento de Kikuchi. Entonces, ¿lo has debatido con ella? Por supuesto. Y no evadas el tema, parecían decir sus gestos. Kikuchi caminó por la veranda hacia el recibidor. Un gran árbol de granadas crecía en parte bajo el alero. Kikuchi luchó por controlarse. No debía mostrar desagrado al recibir a la joven Inamura. Mientras miraba la profunda sombra del granado,
Pensó una vez más en la mancha de nacimiento de Chicago. Agitó la cabeza. La última luz de la tarde brillaba en las piedras del jardín que se veían desde el recibidor. Las puertas estaban abiertas y la muchacha estaba cerca de la veranda. Su resplandor parecía iluminar los rincones más alejados y oscuros de la habitación. Había lirios japoneses en el nicho, había lirios siberianos en el lobby de la muchacha. Quizás era una coincidencia, pero los lirios eran las flores más comunes de la estación y quizás ella había planeado la combinación. Los lirios japoneses recortaban sus pimpollos y sus hojas en el aire. Uno sabía que Chicago los había arreglado hacía poco tiempo. Segunda parte. Al día siguiente, domingo, llovía. Por la tarde, Kikuji fue solo a la casita del jardín, para guardar los utensilios que habían usado, y fue también en busca del perfume de la joven Inamura. Hizo que la mucama llevara un paraguas y, al bajar al jardín, notó que había una filtración en la canaleta del alero. Un chorro de agua caía justo frente al árbol de las granadas. «Tenemos que hacer reparar eso», dijo a la mucama. «Sí, señor». Kikuji recordó que hacía tiempo que en las noches lluviosas el sonido de agua que caía lo molestaba. «Pero una vez que empecemos a hacer reparaciones no habrá fin. Debo vender el lugar antes de que se desmorone». Las personas con casas grandes parecen decir todas lo mismo. Ayer la joven se sorprendió ante el tamaño de la casa. Hablaba como si algún día fuera a vivir en ella. La mucama le estaba diciendo que no la vendiera. La señorita Kurimoto mencionó la posibilidad. «Sí, señor». Y cuando llegó la joven parece que la señorita Kurimoto le mostró la casa. ¿Qué será lo próximo que haga? La muchacha no le había dicho nada a Kikuji sobre haber visto la casa. Él pensó que ella había pasado de la sala a la casita del jardín, y ahora él mismo quería ir de la sala a la casita. La noche anterior no había dormido. Había sentido que el perfume de la muchacha aún permanecía en la casita y había querido salir en medio de la noche. Ella siempre estará lejos, había pensado, mientras intentaba dormirse. No había sospechado que Chicago le había hecho recorrer la casa. Ordenó a la mucama que trajera brasas de carbón y salió por los escalones de piedra. Chicago, que vivía en Kamakura, se había marchado con la joven Inamura. La mucama había limpiado la casita. La única tarea de Kikuji era guardar los utensilios apilados en un rincón, pero él no estaba seguro de qué lugar le correspondía a cada uno. Kurimoto lo sabría, murmuró para sí mismo, mirando la pintura del nicho. Era una pequeña acuarela sotatsu, suaves trazos de tinta, coloreados con delicadeza. ¿Quién es el poeta?, había preguntado la noche anterior la joven Inamura, y Kikuji no le había podido responder. Me temo que no sabría decirlo sin un poema. En esta clase de retratos todos los poetas se parecen, respondió él. Será Muneyuki, dijo Chicago. Por siempre verdes, los pinos, sin embargo, son más verdes en la primavera. La pintura ya está un poco fuera de la estación, pero tu padre le tenía mucho cariño. La sacaba en la primavera. Pero por el cuadro podría ser tanto Tsurayuki como Muneyuki, objetó Kikuji. Ni siquiera hoy podía hallar algún rasgo distintivo en la vaga figura, pero había fuerza, una sugerencia de volumen y peso en los trazos escasos y rápidos. Al mirarlo durante un rato pareció atrapar un leve perfume, algo limpio y nítido. La pintura y los lirios en la sala le recordaron a la joven Inamura. Siento haber demorado tanto. Pensé que sería mejor dejar que el agua hirviera un rato. La mucama llegó con carbón y una tetera. Debido a que la casa era húmeda, Kikuchi había querido caldearla. No había pensado en hacer té. La mucama, sin embargo, había utilizado su propia imaginación. Kikuji distraídamente dispuso el carbón y colocó la tetera sobre el brasero. A menudo, haciéndole compañía a su padre, había asistido a la ceremonia del té. Nunca lo había tentado, sin embargo, adoptar él mismo ese pasatiempo, y su padre tampoco lo había presionado. Cuando el agua hirvió, solo corrió un poquito la tapa de la tetera y se sentó con la vista fija en el brasero. Había olor a moho. Las esterillas también parecían húmedas. El color profundo y discreto de las paredes había destacado la figura de la joven Inamura hasta lograr un efecto mejor que el habitual, pero hoy estaban simplemente oscuras. Había existido cierta incongruencia, como cuando alguien que vive en una casa de estilo europeo usa un kimono.
Kikuji le había dicho a la muchacha: «Debe de haberte enfadado que Kurimoto te haya llamado. Fue idea de Kurimoto traernos hasta aquí. La señorita Kurimoto dice que hoy es el día que tu padre realizaba la ceremonia del té. ¿Así parece? Yo me había olvidado. ¿Supones que se comporta de modo extraño al invitar a alguien como yo en un día como este? Me temo no haber estado practicando. Pero tengo entendido que la misma Kurimoto lo recordó hoy por la mañana y vino a limpiar el lugar. ¿Hueles el mojo?». Se tragó a medias las siguientes palabras. Si vamos a ser amigos, no puedo dejar de pensar que hubiera sido mejor que nos presentara otra persona que no fuera Kurimoto. Debería disculparme ante ti por eso. Ella lo miró con suspicacia. ¿Por qué? Si no hubiera sido por la señorita Kurimoto, ¿quién podría habernos presentado? Era una protesta simple y sin embargo daba en la tecla. Si no hubiera sido por Chikako, ellos dos no se habrían encontrado en este mundo. Kikuji sintió como si un látigo centellante lo hubiera azotado. La manera de hablar de la muchacha sugería que su propuesta era aceptada. Así le pareció a Kikuji. Por lo tanto, la extraña suspicacia de sus ojos se transformó para él en algo deslumbrante. ¿Cómo había interpretado ella cuando él despidió a Chikako como Kurimoto? Sabía que Chikako había sido, aunque por corto tiempo, la mujer de su padre. Yo tengo malos recuerdos de Kurimoto. La voz de Kikuji casi temblaba. No quiero que el lado de esa mujer toque bajo ningún aspecto el mío. Es difícil creer que ella nos haya presentado. Habiendo servido a los demás, Chikako apareció con una bandeja que retuvo para sí misma. La conversación se vio interrumpida. «Espero que no les importe que me una a ustedes». Chikako se sentó, inclinándose un poco hacia adelante, como si estuviera recuperando el aliento por haber estado trabajando de pie. Miró el rostro de la muchacha. Es un poco solitario ser la única invitada, pero estoy segura de que el padre de Kikuji también se siente feliz. Sin afectación, la muchacha miró el piso. «De ninguna manera estoy capacitada para estar en la casa de té del señor Mitani». Chikako ignoró la acotación y continuó hablando, a medida que los recuerdos del padre de Kikuji y de la casita del jardín le venían a la mente. Aparentemente, ella creía que el matrimonio ya estaba arreglado. «Kikuji, alguna vez visitarás la casa de la señorita Inamura», dijo ella, mientras se marchaban. «Veremos de concertar una cita». La muchacha solo miraba el piso. Era evidente que quería decir algo, pero las palabras no le salían. Una especie de timidez primaria la sobrecogió. La timidez fue una sorpresa para Kikuchi. Lo inundó como si fuera la tibieza del cuerpo de la muchacha. Y aún así sintió que estaba envuelto en una cortina oscura, mugrienta y sofocante. Ni siquiera hoy podía arrancársela. La suciedad no estaba solo en Chikako, que los había presentado. Estaba en Kikuchi también. Podía ver a su padre mordiéndole la mancha de nacimiento con dientes mugrientos. La figura de su padre se convirtió en la figura del mismo Kikuchi. La muchacha no compartía con él su desconfianza por Chikako. Esta no era la única razón para su falta de resolución, pero parecía ser una razón. Cuando Kikuchi le indicaba su desagrado por Chikako, había hecho que pareciera que ésta estaba forzando el matrimonio. Era una mujer que podía prestarse a estos fines. Preguntándose si la muchacha había percibido todo eso, Kikuchi sintió nuevamente el centellear de ese látigo. Se vio a sí mismo como la figura que golpeaba y sintió repulsión. Cuando terminaron de cenar, Chikako fue a preparar los utensilios para el té. «Este es nuestro destino, tener a Kurimoto controlándonos», dijo Kikuchi. «Tú y yo no parecemos tener la misma opinión de ese destino». La acotación, sin embargo, sonaba como un intento por justificarse. Después de la muerte de su padre, a Kikuchi no le gustaba que su madre fuera sola a la casa del jardín. Su padre, su madre y el mismo Kikuchi, veía a él ahora, habían tenido sus propias ideas por separado en ese lugar. La lluvia salpicaba las hojas. Con la lluvia en las hojas llegó el sonido de la lluvia sobre un paraguas. La mucama gritó a través de la puerta cerrada. Kikuchi dedujo que alguien llamado Ota había llegado. ¿La joven señorita? No, señor, la madre. Está terriblemente delgada. Me pregunto si habrá estado enferma. Kikuchi rápidamente se puso de pie. Sin embargo, se quedó allí, sin moverse. ¿A dónde la llevo? La casa del jardín estará bien. Sí, señor.
La señora Ota no tenía paraguas. Quizá lo había dejado en la casa principal. Él pensó que la lluvia le había azotado el rostro, pero eran lágrimas. Supo que eran lágrimas por el caudal constante que corría sobre sus mejillas, y él había pensado que eran gotas de lluvia. Esa era la medida de su falta de atención. ¿Qué sucede?, casi gritó al acercarse a ella. La señora Ota se arrodilló en la veranda con ambas manos sobre el piso y delante de ella. Se acomodó suavemente de cara a Kikuchi. Gota a gota la veranda cerca del umbral estaba húmeda. Las lágrimas caían con regularidad, y Kikuchi de nuevo se preguntó si serían gotas de lluvia. La señora Ota no dejó de mirarlo. Su mirada parecía impedirle caerse. Kikuchi también sintió que ella correría peligro si le sacaba los ojos de encima. Tenía hundidos los ojos y había pequeñas arrugas alrededor y ojeras debajo. El pliegue de los párpados estaba enfatizado de una manera extraña y malsana, y los ojos suplicantes resplandecían de lágrimas. Él sintió una ternura indescriptible en ellos. Lo siento. Quería verte y no pude mantenerme alejada, dijo con calma. Había cierta ternura también en su figura. Estaba tan delgada que él apenas hubiera soportado mirarla si no hubiera sido por la ternura. Su sufrimiento lo atravesó. Aunque él era la causa de ese sufrimiento, tuvo la fantasía de que en la ternura su propio sufrimiento se aligeraba. Te mojarás. Entra. De repente, Kikuji la rodeó con un abrazo profundo, casi cruel, desde la espalda al pecho, y la levantó en el aire. Ella intentó incorporarse. Suéltame, suéltame. ¿Ves lo liviana que soy? Muy liviana. Soy tan liviana. He perdido peso. Kikuji estaba un poco sorprendido consigo mismo por la manera abrupta en que había tomado a la mujer en sus brazos. ¿No se preocupará tu hija? ¿Fumiko? ¿Ella está contigo?, dijo como si la muchacha estuviera cerca. No le dije que venía. Las palabras eran pequeños sollozos. No me saca los ojos de encima. Por las noches se despierta si hago el menor movimiento. Últimamente ella misma se ha comportado de manera extraña, por mi culpa. La señora Ota estaba ahora de rodillas y erguida. Me preguntó por qué yo había tenido solo un hijo. Dijo que yo debería haber tenido un hijo con el señor Mitani. Dijo cosas espantosas. Kikuchi percibió por las palabras de la señora Ota cuán profunda debía de ser la tristeza de la muchacha. Él no podía sentirla como la tristeza de la madre. Era la tristeza de Fumiko. El hecho de que Fumiko hubiera hablado de un hijo de su padre lo atravesó como una lanza. La señora Ota continuaba mirándolo. Quizá venga hoy después de mí. Yo me escabullí cuando ella no estaba. Está lloviendo y ella pensó que yo no me marcharía, debido a la lluvia. Ella parece pensar que ahora estoy demasiado débil como para salir a la lluvia. Kikuji solo asintió. ¿Fumiko vino a verte el otro día? Dash, dash, dash. La vi. Ella dijo que debía perdonarte y no pude pensar en una respuesta. Sé cómo se siente, por qué he venido entonces, las cosas que hago. Pero yo te estoy agradecido. Es bueno oírte decir eso. Con eso basta. Me he estado sintiendo muy desdichada. Debes perdonarme. ¿Qué hay que te hace sentir culpable? Nada en absoluto, pensaría yo. O quizás el fantasma de mi padre. La expresión de la mujer no cambió. Kikuji sintió como si hubiera intentado asir el aire. Olvidemos todo, dijo la señora Ota. Me siento avergonzada. ¿Por qué debería haberme sentido tan mal ante el llamado de la señorita Kurimoto? ¿Kurimoto te telefoneó? Sí, esta mañana. Dijo que estaba todo dispuesto entre tú y la señorita Yukiko Inamura. Me pregunto por qué tenía que contármelo. Tenía los ojos humedecidos, pero de repente sonreía. No era la sonrisa de quien llora. Era una sonrisa simple, natural. Nada está dispuesto en absoluto, respondió él. ¿Imaginas que Kurimoto ha adivinado sobre nosotros? ¿La has visto desde entonces? Dash, 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 dash,
Pero él es una persona con la que uno debe tener cuidado y puede saberlo. Debo de haber sonado extraña esta mañana cuando llamó. No soy buena para disimular. Casi me desmayé y supongo que le grité. Ella podía darse cuenta, sé que podía, aún por teléfono. Me ordenó que no interfiriera. Kikuchi frunció el ceño. No tenía nada que decir. No interferir. ¿Por qué yo solo pensé en el daño que le hice a Yukiko? Pero desde esta mañana me he sentido atemorizada por la señorita Kurimoto. No podía quedarme en la casa. Los hombros le temblaban como si estuviera poseída. Tenía la boca torcida hacia un lado y una fuerza exterior parecía mantenerla erguida. Toda la fealdad de años parecía aflorar a la superficie. Kikuji se puso de pie y le colocó una mano sobre el hombro. Ella asió la mano. Estoy atemorizada, atemorizada. Echó una mirada alrededor de la habitación, se estremeció y de repente la fuerza la abandonó. ¿En esta casa? Confundido, Kikuji se preguntó qué podía haber querido decir. Sí, respondió con vaguedad. Es una casa muy bonita. Ella recordaba que su difunto esposo había tomado el té allí ocasionalmente, o recordaba al padre de Kikuji. ¿Es esta la primera vez que estás aquí? Preguntó él. Sí. ¿Qué miras? Nada. No miro nada. La pintura es un sotatsu. Ella asintió y al hacerlo dejó la cabeza inclinada. ¿Y nunca has estado en la casa principal? Nunca. Me pregunto si puede ser verdad. Estuve allí una vez, en el funeral de tu padre. Su voz se apagó. El agua hierve. Tomamos té. Después te sentirás mejor y, en realidad, a mí me gustaría también un tazón. ¿Estás bien? Comenzó a incorporarse y se tambaleó ligeramente. Kikuchi sacó los tazones y otros utensilios para el té de unas cajas del rincón.
Recordó que la noche anterior la joven Inamura los había utilizado, pero los sacó de todas maneras. Las manos de la señora Ota temblaban. La tapa tintineó sobre la tetera. Ella se inclinó para levantar el medidor de té de bambú y una lágrima humedeció el borde de la tetera. Tu padre fue bastante bueno como para comprarme esta tetera. De verdad, no lo sabía. Kikuji no halló nada desagradable en el hecho de que la tetera hubiera pertenecido al esposo de la mujer, y no pensaba que sus palabras fueran algo raro. Solo las había dicho. No puedo acercártelo. Ella había terminado de hacer el té. Ven a buscarlo. Kikuji se acercó al brasero y tomó el té allí. La mujer se cayó en su regazo como si se desmayara. Él le rodeó el hombro con el brazo. El hombro temblaba y su respiración se volvía cada vez más tenue. En sus brazos, ella era tan tierna como un niño pequeño. Tercera parte. Kikuji la sacudió con fuerza. Como si la fuera a estrangular, colocó ambas manos entre la garganta y la clavícula. La clavícula sobresalió, pronunciándose. ¿No puedes ver la diferencia entre mi padre y yo? No debes decir eso. Tenía los ojos cerrados y su voz era apacible. Todavía no estaba preparada para regresar del otro mundo. Kikuji le había hablado menos a ella que a su desosegado corazón. Él había sido conducido con facilidad a ese otro mundo. Solo podía pensar en eso como en otro mundo donde no había distinción entre su padre y él. La sensación de ese otro mundo era tan fuerte que lo invadió el desasosiego. Él podía preguntarse si ella era humana, si era prehumana o, por otra parte, la última mujer de la raza humana. Él podía imaginarla en ese otro mundo sin distinguir entre su difunto esposo, el padre de Kikuji y el mismo Kikuji. Piensas en mi padre, ¿no? Y mi padre y yo nos convertimos en una sola persona. Perdóname, las cosas que he hecho, las cosas de las cuales soy culpable. Una lágrima se derramó desde una comisura del ojo. Quiero morir. Sería tan agradable morir ahora. Estabas a punto de estrangularme. ¿Por qué no lo hiciste? No debes bromear con eso, pero siento ciertas ganas de estrangular a alguien. Ah, sí, gracias. Arqueó su largo cuello. Es delgado. No tendrías problemas. ¿Podrías morir y dejar a tu hija? No importa. De todas formas me desgastaré y moriré pronto. Cuida a Fumiko. Si es como tú... De repente, ella abrió los ojos. Kikuji se asombró de sus propias palabras. ¿Habían sido involuntarias por completo? ¿Cómo habían resonado en oídos de la mujer? ¿Ves? ¿Ves cómo late mi corazón? No pasará mucho tiempo ahora. Tomó la mano de Kikuji y se la llevó al pecho. Quizá su corazón se había sobresaltado, sorprendido ante las palabras de Kikuji. ¿Cuántos años tienes? Kikuji no respondió. ¿Todavía 20? Está mal. Soy muy desgraciada. No me entiendo a mí misma. Haciendo presión en el piso con una mano, se irguió. Tenía las piernas cruzadas. Kikuji se sentó. No he venido aquí para arruinar las cosas para ti y para Yukiko, pero ya está hecho. No he decidido casarme con ella, pero la pura verdad es que tú has desvanecido todo el pasado para mí, o así parece cuando dices eso. En verdad, Kurimoto también fue mujer de mi padre y es la mediadora. Toda la malicia de los viejos tiempos está en esa mujer. Mi padre tuvo suerte de tenerte al final. Debes apresurarte y casarte con Yukiko. Esa es una cuestión que debo decidir. Lo miró con fijeza, sin la menor expresión. La sangre abandonó sus mejillas y se colocó una mano en la frente. La habitación da vueltas. Debía ir a su casa, dijo. Kikuchi llamó un taxi y subió con ella. Ella se reclinó en un rincón, los ojos cerrados, una figura indefensa por completo. Las últimas brasas corrían peligro de apagarse. Kikuji no la acompañó hasta la casa. Al bajarse del taxi, los dedos fríos de la señora Ota abandonaron los suyos. A las 2 de la mañana recibió un llamado de Fumiko. Hola, ¿el señor Mitani? Mi madre recién... La voz se interrumpió por un instante, luego continuó con firmeza. Recién ha muerto. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Madre está muerta. Sufrió un ataque al corazón. Últimamente ha estado tomando una gran cantidad de pastillas para dormir. Kikuji no respondió. Me temo que...
¿Debo pedirle un favor, señor Mitani? Sí. Si hay un médico que usted conozca bien y, si le parece posible, puede traerlo hasta aquí. ¿Un médico? ¿Necesitas un médico? Deberé apresurarme. Kikuji estaba asombrado de que todavía no hubiera llamado a un médico. Entonces, de repente comprendió. La señora Ota se había suicidado. La muchacha estaba pidiéndole que la ayudara a ocultar el hecho. Comprendo. Por favor. Antes de llamarlo, ella lo había pensado con cuidado. Él lo sabía y, por lo tanto, había sido capaz de enunciar lo indispensable del asunto con algo parecido a la precisión formal. Kikuji se quedó sentado junto al teléfono con los ojos cerrados. Vio el sol de la tarde como lo había visto después de la noche con la señora Ota. El sol de la tarde a través de la ventana del tren, detrás de la arboleda del templo Homonji. El rojo sol parecía derramarse sobre las ramas. La arboleda se recortaba oscura. El sol, derramándose por las ramas, se introdujo en sus ojos cansados. Los cerró. Las grullas blancas del pañuelo de la joven Inamura volaron en el sol de la tarde, que todavía estaba en sus ojos.